A los 15 me abandonaron en la granja de mis abuelos para que su estrella pudiera brillar. Años después, cuando regresaron exigiendo ayuda y queriendo aprovecharse de la vida que construí sin ellos, descubrieron que en mi boda no había un solo lugar reservado para quienes me dieron la espalda. Me llamo Oliver Bennett, tengo 30 años, estoy casado y estable, viviendo una vida que levanté con mis propias manos. Pero durante mi adolescencia, yo era el problema familiar. Mi hermana menor, Sophie Bennett, era la perfecta, la intocable, la niña prodigio. Mis padres, Ellen y Martín, la trataban como si cargara el apellido entero sobre sus hombros, mientras yo era el que complicaba todo. Antes de que mi mundo se desmoronara, la persona con la que más tiempo pasaba ni siquiera era parte de mi familia. Era Jacob Collins, prácticamente mi hermano. Pasábamos noches enteras jugando videojuegos hasta las 2 de la mañana, recorriendo el vecindario en bicicleta, probando deportes al azar porque estábamos aburridos y planeando cómo alquilaríamos un pequeño apartamento para restaurarlo nosotros mismos. Era esa clase de amistad que uno asume que durará para siempre. Y de pronto, no duró. El accidente se llevó a Jacob y a sus padres el mismo día. No hubo despedida, ni una última conversación. Solo llamadas telefónicas, adultos hablando en susurros y yo tratando de convencerme de que todo era un error, de que alguien había entendido mal. A mis 15 años no tenía espacio mental para aceptar que alguien que había estado en mi casa cada fin de semana simplemente no iba a volver. La casa se volvió pesada. El silencio dolía. Un par de días después, mis padres insistieron en una cena familiar para recuperar la normalidad. Como si la normalidad fuera posible. Me senté a la mesa sin tocar casi nada, mi cabeza estaba en otra parte. Seguía viendo la bicicleta de Jacob apoyada contra mi garaje, donde la dejó la última vez. Mientras yo intentaba mantenerme en una pieza, Ellen comenzó su rutina de siempre, hablando de las maravillas de Sophie, con la mano en el pecho como si estuviera narrando un milagro. Está progresando tanto, sus profesores no dejan de hablar de su potencial. Martina sentía como si fuera su representante. Es un ejemplo. Eso es verdadera disciplina. Luego me lanzó una mirada que conocía muy bien. Oliver, no arruines el ambiente. Sophie, recostada en su silla y sonriendo como si estuviera frente a un público, añadió con falsa inocencia, a lo mejor tú también podrías esforzarte un poco más. Esperaba que yo reaccionara. No le di ese gusto. Intenté hablar, solo una frase sobre lo extraño que se sentía todo sin Jacob. Ellen me interrumpió en el acto. Oliver, por favor. Queremos mantener una cena positiva. Y Martín remató, hay un tiempo y un lugar para tus emociones. Ese tiempo y ese lugar nunca existían en esa casa. Me sentía invisible. Parecía que el único que se daba cuenta de que Jacob ya no estaba era yo, y aún así eso me convertía en una molestia. La escuela se volvió un sitio insoportable. Cada rincón tenía un recuerdo suyo. Ver su silla vacía me revolvía el estómago. Dejé de preocuparme por las tareas, los proyectos y hasta por llegar a tiempo. No quería hablar con nadie, especialmente con los profesores que me preguntaban si estaba sobrellevándolo. No, no lo estaba. Ni siquiera cerca. Empecé a juntarme con chicos que no esperaban nada de mí. No éramos genios del crimen, solo hacíamos tonterías, buscando distraernos porque pensar dolía más. Ellen reaccionó convirtiéndose en mártir profesional. Estás destruyendo esta familia, decía dramatizando como si fuera a desmayarse. ¿Sabes lo que nos haces pasar? Martín, por su parte, daba discursos que parecía practicar frente al espejo. Estás eligiendo el camino equivocado. Un hombre asume responsabilidad. Siempre elegía decirlo cuando yo ya estaba mal, como si buscara el momento exacto para clavar la estocada. Sophie aprovechó cada error mío para mejorar su imagen. Un día antes de clase me soltó, no sé cómo podemos ser hermanos. Esa frase le valió elogios de Ellen, al menos una de mis hijas piensa en su futuro. Todo lo que hacía era usado para demostrar cuán superior era ella. Lo que terminó de quebrarlo todo ocurrió una noche en la que yo y un par de amigos estábamos haciendo tonterías en un estacionamiento. Éramos menores, era tarde y estábamos siendo imprudentes. Alguien llamó a la policía. Cuando vi acercarse el patrullero, supe que estaba perdido. No nos arrestaron formalmente, solo nos retuvieron hasta que vinieran nuestros padres, pero eso bastó. Ellen llegó llorando como si yo hubiera incendiado la ciudad. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Martín se quedó rígido, con los brazos cruzados, preparando su discurso acusador. Sophie no apareció, pero se encargó después de que todos supieran cuán humillante había sido el episodio para su familia. El camino de regreso fue interminable. Ellen alternaba entre llorar y culparme, mientras Martín repetía sermones sin fin. Esto pasa cuando no escuchas. Como si alguien alguna vez hubiera escuchado lo que yo sentía. A la mañana siguiente, antes de que pudiera incorporarme en la cama, me dijeron que me iba.
No hubo conversación, ni preguntas, ni un ¿cómo estás realmente? Solo una orden: vas a vivir con tus abuelos hasta que puedas controlarte. Sofía apareció detrás de ellos con los brazos cruzados, disfrutando la escena como si fuera el final de un episodio que esperaba ver. Cuando subí al coche con mi mochila, no sentí miedo. Sentí que me borraban. Era la confirmación de algo que llevaba años sintiendo: Sophie importaba. Yo no. Y ese fue el verdadero quiebre. No cuando murió Jacob. No cuando todo se hizo pedazos en la escuela. Fue allí, en ese camino de entrada, cuando mis propios padres demostraron que no valía la pena mantenerme cerca. Me dejaron en la casa de mis abuelos una mañana helada. Iba sentado atrás, con una mochila y los restos de mi vida anterior. Cuando entramos por el camino de tierra, esperaba sermones o miradas de decepción. Pero no encontré nada de eso. Mi abuelo, saliendo del granero y limpiándose las manos en un trapo, se acercó con la calma de siempre. Mi abuela, desde el porche, ya sonreía como si hubiera estado esperando verme, no como si recibiera al niño que sus padres ya no querían. Mi abuelo puso una mano firme en mi hombro. Ya estás en casa, dijo. No hubo enojo. No hubo preguntas. Solo bienvenida. Mi abuela me abrazó sin pensarlo. Entra, cariño. Te ves agotado. Detrás de mí, Ellen apenas bajó del coche. Cuando ella se quedó de pie junto a la puerta, con la mano apoyada en el marco como si pudiera desmayarse en cualquier momento, supe que aquello era definitivo. Martín, en cambio, parecía satisfecho consigo mismo, como si creyera haber resuelto un asunto complicado al dejarme allí. No les hagas arrepentirse de esto, fue todo lo que dijo antes de darse media vuelta. Nadie le respondió. Ni siquiera mi abuela lo miró al marcharse. El coche se alejó levantando una nube de polvo que tardó un buen rato en asentarse. Y así, sin más ceremonia, me dejaron en la granja. Aquella misma tarde conocí a mi tío Stephen, el hermano de Martín. Técnicamente ya nos habíamos visto cuando yo era niño, pero mis recuerdos eran vagos: un par de cumpleaños, un asado familiar del que apenas quedaba una imagen borrosa. Él se había mudado al campo hacía años para ayudar a mis abuelos con la granja, y mis padres rara vez lo mencionaban, así que reencontrarlo fue como conocer a alguien nuevo. Lo vi llegar desde el otro extremo del terreno cargando 2 sacos enormes de alimento para los animales. No era ruidoso ni imponente, solo alguien que sabía exactamente lo que hacía. Dejó los sacos en el suelo, me dio un leve asentimiento y dijo: «Tú eres Oliver, ¿verdad? La última vez que te vi eras diminuto». Asentí, un poco incómodo, y él me estrechó la mano. «Soy Stephen, tu tío». Después añadió 3 frases que, aunque no lo sabía aún, marcarían todo lo que vendría. «Aquí estás seguro. Es momento de que te reconstruyas. No pienso dejarte solo, pero tampoco puedes traer caos a esta casa». No lo dijo con dureza ni con superioridad, lo expresó como si fueran indicaciones básicas, reglas simples para seguir adelante. Los primeros días fueron extraños. No por ellos, sino por mí. No sabía cómo comportarme con adultos que no gritaban ni buscaban culparme por todo. Esperaba un reproche que nunca llegó. Todas las mañanas mi abuelo se levantaba temprano para encargarse de las tareas más pesadas, y mi tío trabajaba a su lado como si fueran una máquina perfectamente sincronizada. Mi abuela mantenía la casa funcionando sin descanso, preguntando si había comido o si había dormido lo suficiente, pero sin invadir mi espacio. Cuando cometía errores, como cerrar mal una puerta o soltar una tabla que se me resbalaba de las manos, Stephen no suspiraba ni me miraba con decepción. Simplemente corregía el fallo, me enseñaba cómo hacerlo bien y seguía trabajando. Sin sermones, sin juicios, sin ese peso constante de sentir que decepcionaba a alguien. Con el tiempo, la granja dejó de sentirse temporal. Me volví parte de la rutina: tareas en la mañana, ayudar con los animales, estudiar por la tarde. Nadie me comparaba con Sophie. Nadie insinuaba que yo era un estorbo. No confié en esa calma al principio, pero poco a poco comenzó a integrarse en mí, casi sin que lo notara. A los 17 ya tenía un ritmo estable, terminé la secundaria a través del distrito local, hacía mis responsabilidades antes y después de clases, y pasé todas las materias sin tener a nadie gritándome por una calificación. Fue Stephen quien mencionó el siguiente paso. «El instituto comunitario está a 20 minutos. Ya eres suficientemente grande. Deberías intentarlo», me dijo, sin imponerlo como una obligación, solo como una dirección sensata. Mi abuelo estuvo de acuerdo, y mi abuela incluso me preparaba el almuerzo cada mañana. Empezar allí fue una experiencia distinta. No era un campus enorme ni lleno de vida, pero para mí se sintió como un reinicio limpio. Edificios sencillos, pasillos tranquilos, una cafetería barata, y libertad. Fue allí donde conocí a Grace. La noté desde el primer semestre, en una clase donde la mayoría casi se dormía.
Ella tomaba apuntes de verdad, hacía preguntas y parecía inmune al caos ajeno. Tras una de esas clases, me sostuvo la puerta y me preguntó, con naturalidad: «Tú estás en mi sección, ¿cierto?». Su tono era tan simple y directo que desarmaba cualquier tensión. Desde entonces coincidíamos en trabajos en grupo, en pasillos, en descansos. Todo fluyó sin prisa. Pequeñas bromas, conversaciones casuales, estudiar en la misma mesa. Nunca me trató como si fuera un caso perdido o alguien a quien analizar, me veía como otro estudiante más. Mientras el instituto avanzaba, la vida en la granja también cambiaba. Aprendí a trabajar sin lastimarme la espalda, a hacer nudos resistentes, a reparar cercas sin destrozar otras partes. Ya no necesitaba que Stephen corrigiera cada paso, confiar en mí empezó a ser algo normal. Por primera vez, sentí que no era un problema para nadie. Durante ese tiempo, Grace se volvió parte habitual de mis días, caminábamos juntos hacia los autos, nos quejábamos de los profesores más estrictos, o nos quedábamos en la biblioteca resolviendo tareas. Nunca me preguntó por mi pasado, y eso lo aprecié. Solo disfrutaba estar conmigo. Todo se mantenía estable, hasta que Martín apareció de improviso. Una tarde entré a la cocina para tomar agua, y allí estaba él, brazos cruzados, postura rígida, como si la granja le perteneciera. Mi abuela seguía junto a la estufa sin dirigirle una mirada. Mi abuelo estaba en la mesa, con ese semblante que adoptaba justo antes de perder la paciencia. Martín me observó de arriba abajo. «Qué bueno verte mejor», dijo, como si él hubiera tenido algo que ver. Luego se giró hacia mi abuelo. «Creo que es importante que entienda que mejorar no borra lo que pasó. Tiene que ganarse el perdón». Lo dijo con ese tono moralista suyo. Ni preguntó cómo estaba, ni qué hacía con mi vida. Llegó directamente a dar órdenes, a explicar cómo supuestamente debía educárseme. «Necesita estructura, reglas claras, disciplina constante», insistió. «Si lo dejan suelto, volverá a lo mismo». Así es como llegamos a esta situación. Mi abuelo dejó su taza en la mesa, despacio. «Tú no tienes derecho a decirnos cómo manejar nada», respondió. «Lo dejaste aquí y te fuiste. Nosotros decidiremos cómo criarlo». Martín parpadeó sorprendido, como si nadie le hubiera hablado así antes. «Solo lo digo por su bien. Alguien debe responsabilizarlo». En ese momento entró Stephen a la cocina. Martín se calló. «Vaya, vaya, mira quién apareció», dijo mi tío, mirando directamente a Martín. «Hola», respondió él, tenso. La atmósfera cambió de inmediato. Martín apretó la mandíbula y murmuró: «Muy bien, hagan lo que quieran». Me lanzó una mirada como si yo le debiera apoyo. Luego salió sin despedirse. No lo seguí. Ni dije nada. No había nada que decir. Unos días después, Ellen llamó a mi abuela. Mientras avanzaba por el pasillo de la casa, creyendo que la tarde seguiría tan tranquila como siempre, escuché una conversación que no estaba destinada para mí. No fue algo claro al principio, solo un murmullo suave que se filtraba desde la cocina. Pero a medida que me acercaba, la voz se volvió nítida. Era Ellen, y decía con un tono cargado de nostalgia: «Extraño a mi hijo, lo pienso todos los días». Su voz temblaba, casi como si realmente sintiera un dolor profundo. Durante unos segundos, me quedé inmóvil, sorprendido por lo convincente que sonaba aquella tristeza. Podría haber creído que, por fin, había surgido algo de sinceridad en ella. Pero entonces escuché a mi abuela responder con esa paciencia que solo ella podía tener: «Tal vez deberías decírselo directamente a él». Ese comentario, tan simple y tan inocente, bastó para encender la chispa. La transición fue inmediata, como si Ellen hubiera estado esperando cualquier excusa para cambiar su historia. «Tú no entiendes lo que él nos hizo pasar», respondió, con un tono tan afilado que cortaba el aire. «Lo sacrificamos todo por él, y Sophie sufrió más que nadie. No tienes idea de lo duro que fue». El quiebre emocional era tan repentino y exagerado que resultaba casi teatral. Mi abuela, lejos de entrar en discusiones inútiles, solo dijo que tenía que seguir preparando la cena y cortó la llamada. Ese cierre fue todo lo que necesité. Lo escuchado me confirmó algo que, en el fondo, siempre supe: nada había cambiado en esa casa. Ellen seguía moldeando la realidad a su conveniencia, Martín continuaba observando desde lejos sin intervenir realmente, y Sophie seguía siendo tratada como si hubiera nacido para cargar con un apellido que aparentemente pesaba toneladas. Lo curioso fue que, en lugar de hundirme en la frustración, sus palabras me provocaron algo distinto. Fue como si un rompecabezas que llevaba años desordenado, de repente, encontrara la pieza que faltaba. No quería volver ahí. No tenía razón para hacerlo. Mi lugar dentro de esa familia había sido reemplazado hace mucho tiempo, y comprenderlo me dio una sensación inesperada de libertad. A diferencia de aquella casa llena de tensiones disfrazadas de preocupación, la granja era un mundo completamente distinto.
Allí yo sí tenía un rol, una utilidad, un espacio donde crecer sin que cada paso fuera cuestionado. En la escuela, mis notas eran estables, suficientes para avanzar. Con tío Stephen y mi abuelo aprendí a diario, sobre trabajo, sobre responsabilidad, sobre cómo construir algo desde cero sin esperar favores. Con mi abuela encontraba calma, una estabilidad que jamás sentí en mi hogar. Y con Grace descubrí algo nuevo, la sensación de que alguien te ve no como un peso, sino como una persona con posibilidades. Mis padres intentaban cruzarse en mi vida de vez en cuando, siempre con culpa o con discursos sobre cómo debería comportarme, pero cuanto más aparecían, más claro se volvía que mi camino estaba lejos de ellos. No lo dije, porque no hacía falta, lo sentía cada mañana al levantarme, hacer mis tareas y concentrarme en avanzar. Grace también seguía apareciendo. No con dramatismo ni largas conversaciones, sino con esa presencia constante y tranquila que se agradece más de lo que se admite. Era como el ritmo de la granja, firme, simple, confiable. Algo que no se va cuando las cosas se complican. Por primera vez en años, mi vida no se estaba desmoronando. Al contrario, se estaba construyendo. Capa por capa. Con la llegada del invierno, las cosas se mantuvieron similares. Mis padres seguían ausentes, lo cual era una bendición, pero Sophie, incluso desde lejos, no perdía la oportunidad de dejar su marca. Todo comenzó con un mensaje de una prima. Me preguntó cómo iba todo, y yo respondí sin sospechar nada. De pronto escribió: Sophie ha estado hablando otra vez, pensé que debías enterarte antes de que llegue más lejos. Le pregunté directamente qué quería decir. La respuesta llegó casi de inmediato. Dice que estás viviendo sin aportar nada. Que los abuelos están gastando dinero en ti sin sentido. Y que ahora ella es quien representa el apellido Bennett. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesarlo. No me sorprendía que Sophie siguiera hambrienta de atención, pero involucrar a mis abuelos, eso era otra cosa. Ellos habían hecho por mí en 2 años lo que Ellen y Martín no hicieron en media década. Saber que Sophie los incluía en su discurso venenoso me enfadó de verdad. Fui a mostrárselo a tío Stephen. Apenas leyó el mensaje, soltó un suspiro largo, de esos que dicen más que cualquier sermón. Ella no entiende nada de lo que pasa en esta casa, murmuró. Mi abuelo, que estaba cerca, alcanzó a escuchar parte de la conversación. Murmuró algo irreconocible, pero su expresión dejaba claro que sospechaba que algo así estaba circulando. No parecía sorprendido, solo cansado de las mismas actitudes de siempre. Días más tarde, el rumor se esparció por la familia extendida. Bastó que alguien repitiera uno de los comentarios de Sophie en una visita para que la historia se deformara por completo. De pronto surgieron dudas, críticas y comparaciones. Incluso alguien se atrevió a preguntarle a mi abuela si no estaba agotada de cargar con errores que no eran suyos. Me enteré por mi prima. Mi abuela jamás me lo habría dicho. Cuando llegó la reunión familiar de fin de año, la tensión era evidente. Yo no asistí. Preferí quedarme en la granja, adelantar tareas y evitar caras que solo recordaban mi existencia para juzgarla. Pero mis abuelos sí fueron, y lo que ocurrió allí se convirtió en conversación obligada en toda la familia durante días. Según contó Stephen, todo estalló en menos de 1 hora. Uno de los parientes lanzó una frase disfrazada de reflexión sobre los jóvenes que no agradecen lo que tienen. Mi abuela lo ignoró. Pero poco después, otra persona comentó con entusiasmo lo bien que estaba Sophie, lo mucho que hacía por el apellido Bennett, y como cierre, soltó un veneno sutil. Una lástima que no todos sigan ese ejemplo. Fue entonces cuando mi abuelo intervino. Dejó su tenedor, respiró hondo y miró directamente al que había hablado. No tienes derecho a hablar así de mi nieto cuando jamás te has preocupado por él. Ni una sola vez. No elevó la voz, pero la fuerza en sus palabras hizo caer un silencio inmediato sobre la mesa. La conversación murió en ese instante. Alguien intentó defender a Sophie, pero mi abuelo no los dejó terminar. Ella está creando problemas, y ustedes le celebran cada palabra. Oliver trabaja y se gana su lugar aquí. Si no respetan eso, entonces no respetan esta familia. Esa noche, mi abuelo le dijo a Stephen que algunos parientes no volverían a ser bienvenidos en la granja. Y lo dijo en serio. Cuando regresaron a casa ese día, mi abuela actuó como si nada hubiera pasado. Sirvió la cena, me preguntó por mis clases, habló del clima. No tuvo que mencionar el conflicto, sus ojos lo contaban todo. Yo ya sabía lo suficiente gracias a mis primos. Horas después, Grace pasó a dejarme un libro que había pedido prestado. Apenas vio mi cara, entendió que algo iba mal. ¿Día pesado?, preguntó con suavidad. Asentí, sin ganas de explicarlo. Cosas de familia. No pidió detalles. No lo necesitaba. Simplemente se acercó un poco más, me apretó el brazo con una calidez silenciosa y dijo: Estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso vale. Ese gesto,
Tan simple, fue suficiente para que esa noche, mientras intentaba dormir, las piezas terminaran de encajar en mi cabeza. Sophie no era solo una niña mimada. Era cruel. No buscaba brillar, necesitaba que yo fuera la sombra. Su sombra. Su excusa. Su contraste perfecto. Y yo ya no pensaba serlo. A los 19 años terminé el instituto comunitario. No hubo celebración familiar, llamadas emocionadas ni felicitaciones. Solo regresé con mi certificado en la mano. Mi abuela me abrazó tan fuerte que casi me cortó el aire. Mi abuelo me estrechó la mano y dijo: «Bien hecho. Ahora sigue adelante». Esa noche, tío Stephen preparó hamburguesas. No dijo mucho, pero su mirada era suficiente para saber que estaba orgulloso. Unos meses más tarde conseguí un trabajo en telemarketing. Modesto, repetitivo, incluso agotador, pero era mi propio camino. Al principio seguía guiones rígidos, sin espacio para improvisar. Pero poco a poco, mis supervisores empezaron a observar cómo trataba con la gente y comenzaron a darme llamadas más complicadas. Era un progreso pequeño, sí. Pero era mío. No se lo debía a nadie. Y, sobre todo, nadie podía usarlo en mi contra. Con el tiempo, las cosas comenzaron a avanzar más rápido de lo que imaginaba. Primero me permitieron encargarme del entrenamiento de los nuevos empleados, algo que al principio me intimidó, pero que terminé disfrutando más de lo esperado. 2 años después, me ascendieron a líder de equipo y, al cabo de otro año, me ofrecieron el puesto de gerente de ventas. El horario era irregular, sí, pero el sueldo era estable y por primera vez sentí que tenía un camino claro en el que avanzar. Aún así, seguí viviendo con mis abuelos y con tío Stephen, no solo porque era práctico, sino porque a todos nos parecía lo lógico. Nunca se habló de alquiler. Mi abuelo se habría reído en mi cara si le hubiera ofrecido pagar uno. En vez de eso, contribuía como podía, cubría algunos servicios, llenaba la despensa, pagaba reparaciones cuando algo dejaba de funcionar, y cada vez que llegaba temprano del trabajo, echaba una mano en el campo. Era una rutina exigente, pero también equilibrada. Trabajo, granja, y por las noches momentos tranquilos con Grace, todo en una misma cadencia que me hacía sentir en orden. Pero un año, justo cuando la primavera estaba en su punto más agotador en la granja, todo se vino encima de golpe. Tío Stephen se lastimó la espalda cargando un saco de alimento de mala manera. Escuché el golpe seco, seguido de un gruñido de dolor, y cuando llegué hasta donde estaba, lo encontré inclinado, sujetándose el costado como si le hubieran clavado algo. Trató de fingir que no era nada, incluso quiso seguir caminando, pero mi abuelo le ordenó sentarse antes de que empeorara la lesión. Mi abuela vino enseguida con compresas de hielo. El médico confirmó lo evidente, un esguince lumbar. Reposo absoluto. Nada de esfuerzos. El problema era que la primavera no daba tregua. Las tareas se multiplicaban sin preguntar si uno estaba cansado. Había que alimentar animales antes de que saliera el sol, reparar cercas dañadas por las lluvias, revisar corrales, atender facturas. Y justo en ese mismo mes, mi departamento del trabajo también estaba retrasado, y yo llevaba la responsabilidad de recuperar los números. Para poder con todo, empecé a levantarme 2 horas antes de lo normal. Salía corriendo por el terreno todavía oscuro, arrastrando equipos, revisando establos, moviendo sacos de alimento y dejando listo lo básico para el día. Luego me duchaba rápido, me sentaba frente al portátil y comenzaba mis llamadas. Al terminar la jornada laboral, cerraba la computadora y volvía a salir afuera a continuar lo que había quedado pendiente. Una semana así bastó para sentir que el cuerpo se me descargaba como una batería vieja. El pecho me dolía de tanto correr de un lado a otro, las manos me temblaban por el cansancio, y más de una vez me quedé dormido sentado en la mesa de la cocina. Mi abuela insistía en que bajara el ritmo, mi abuelo, aunque intentaba aparentar fuerza, no podía ocultar que cada movimiento le costaba. Tío Stephen, frustrado por no poder ayudar, se disculpaba a diario. Pero ninguno me pidió que dejara de hacer lo que hacía. Sabían que era necesario. Una noche, después de un temporal, estaba en medio del barro, con una linterna entre los dientes mientras intentaba recomponer un tramo de cerca. El agua me caía por la frente y las manos se me entumecían con el frío. Cada músculo del cuerpo protestaba, pero aún así continué. No era por obligación. Era porque esa casa me había salvado cuando nadie más lo hizo, y yo no iba a permitir que se desmoronara. Grace vio parte de ese desgaste. Traía comida, ayudaba a mi abuela, y nunca me presionó para frenar. Ella simplemente encajaba en el ritmo de la granja como si siempre hubiera pertenecido a ella. A mitad de la temporada, un primo me mandó un mensaje de voz grabado en una reunión familiar. Alguien le preguntó a Martín cómo me estaba yendo, y él respondió con un suspiro melodramático. Mandarlo con mis padres le salvó la vida. Hicimos lo que hacen los buenos padres.
Escuchar cómo se adjudicaba mérito por haberme dejado tirado no me entristeció. ¿Me endureció? Me apagó algo por dentro. Más tarde, mientras estaba ajustando un pestillo, Grace me encontró. Notó mi expresión sin que yo dijera palabra. No me interrogó. Sujetó la puerta para que pudiera trabajar mejor y simplemente dijo: «Estás haciendo un buen trabajo. Tienen suerte de que estés aquí». Y por primera vez en semanas, algo de la presión aflojó. El tiempo pasó. La espalda de tío Stephen mejoró. Mi abuelo volvió a moverse con más soltura. Mi abuela preparó mi comida preferida para celebrarlo. Grace se mantuvo firme en todo ese proceso. Aquella primavera casi me partió en dos, pero me dejó una enseñanza clara: mi vida no estaba construida sobre huir de mis errores pasados, sino sobre honrar a quienes sí me habían apoyado cuando más lo necesitaba. Cuando cumplí 24, la granja volvió a funcionar como un engranaje bien aceitado. Fue entonces cuando mi abuelo empezó a insinuar que debía pensar en mi propio futuro. No que me fuera, sino que diera un paso hacia algo que fuera realmente mío. Una mañana, me deslizó un papel doblado por la mesa. «Hay una subasta pronto», me dijo. «Terreno pequeño, pero bueno si la persona indicada hace una oferta». Tío Stephen se inclinó a mirar por encima de mi hombro. «Buena tierra», comentó. «No perfecta, pero suficiente para que puedas construir algo a tu ritmo». Ambos sabían lo que estaban insinuando sin decirlo abiertamente. Era momento de independizarme de verdad. Pasé los días siguientes haciéndolo todo, revisando cuentas, reajustando cálculos y comparando costos. Lo que había ahorrado del trabajo de telemarketing no era mucho, pero podía darme una oportunidad. Si ganaba la subasta, me quedaría prácticamente sin saldo, pero tendría un lugar propio, un inicio real, una base. El día de la subasta, mi abuelo y tío Stephen vinieron conmigo. Grace también, manteniéndose cerca sin interferir. Sabía bien lo importante que era para mí. El lugar estaba casi vacío, algunos agricultores mayores, un par de inversores y el dueño del predio, un hombre llamado Fletcher. Cuando llegamos a la subasta aquella mañana, el ambiente estaba cargado con esa mezcla de nervios y expectativa que solo se siente cuando algo importante está en juego. Cuando el subastador comenzó con las primeras ofertas, sentí como mi corazón empezó a marcar un ritmo más rápido, pero mi decisión ya estaba tomada desde hacía semanas. En el segundo en que anunciaron el lote del terreno, levanté la tarjeta sin dudar. Sabía que aquel movimiento implicaba arriesgarlo todo, pero también sabía que si no lo hacía, siempre cargaría con el arrepentimiento. Volví a alzar la tarjeta 1, 2, 3 veces, incluso cuando cada cifra pronunciada me recordaba el sacrificio que implicaba. Mi determinación no flaqueó, ni siquiera cuando otra persona trató de sobrepasar mi oferta. El último golpe del mazo retumbó como un trueno. «Vendido». Y en ese instante, Grace me tomó la mano con tanta fuerza que me quedé sin aire durante un segundo. No era miedo, era alivio, emoción, incredulidad. Salir de aquel edificio con los papeles en la mano me daba la sensación de estar empezando una vida completamente distinta. Sentía que, por fin, después de años de tropiezos, tenía algo que solo me pertenecía a mí. Y eso no se debía a la suerte, se debía a que don Héctor y tío Stephen habían creído en mí incluso cuando mis padres se dedicaron a obstaculizar cada paso que daba. Unos días después fui a caminar el terreno por primera vez ya siendo legalmente mío. Estaba silencioso salvo por el viento que movía la hierba. Eran unas pocas hectáreas de suelo irregular, una cerca que llevaba años sin atención y un camino largo que parecía no llevar a ningún sitio. Pero para mí era perfecto. Ese lugar era, por primera vez, un proyecto que podía construir a mi manera. En las noches me quedaba despierto dibujando bocetos de cómo sería la pequeña casa, un diseño sencillo, funcional, acogedor. No buscaba grandeza, buscaba libertad. Pero esa calma duró menos de lo que imaginé. Una tarde, mientras medía el punto donde podría ir la futura entrada para el camino, escuché el ruido de un coche avanzando a golpes por el sendero de tierra. Frenó de un tirón y casi de inmediato bajaron 3 chicas, arregladas como si hubieran venido a filmar un videoclip. Sophie Bennett venía al frente, gafas de sol, teléfono grabando desde que puso un pie en el suelo. Miró a su alrededor como si fuera la propietaria del lugar. «Este sitio es perfecto», dijo girando sobre sus talones. «Van a quedar increíbles las fotos». Me coloqué frente a ella antes de que avanzara más. «Tienes que irte», le dije sin rodeos. Se detuvo, sacándose las gafas con lentitud dramática. «Cálmate, solo queremos unas fotos. Ni siquiera has construido nada todavía». «No importa. Este no es un sitio para que hagan sesiones de fotos como si fuera de ustedes». Hizo un sonido burlón. «Claro, siempre arruinándolo todo. Deberías agradecer que alguien quiera venir hasta aquí». Sus amigas soltaron carcajadas, como si yo fuera algún tipo de chiste. Pero no me inmuté. «Fuera de mi terreno», repetí.
Ella hizo un teatro exagerado, fingiendo llorar mientras se retiraba hacia su coche, asegurándose de hablar lo suficientemente alto como para que yo la escuchara. No me extrañó que, para cuando llegó a casa, ya hubiese modificado la historia para dejarme como el villano. Esa misma noche Ellen y Martín llamaron varias veces a la casa de la abuela, quejándose y repitiendo que yo había humillado a Sophie sin motivo. Pocos días después, Martín apareció en la granja. Dijo que venía a ver a sus padres, pero me encontró primero. Me interceptó cerca del granero con esa postura superior que adoptaba siempre que quería darme una lección no solicitada. Tienes que ser más considerado, dijo con un tono paternalista. Sophie es joven, no quiso hacer nada malo. Entró sin permiso. Nada más, respondí. Él suspiró con dramatismo, como si mis palabras fueran una carga. No puedes seguir alejando a la gente. ¿Y lo del terreno, estás seguro de que puedes con eso? No te pongas en evidencia. Abrí la boca para responder, pero tío Stephen ya había salido del granero. No puedes dejarlo abandonado aquí y luego fingir que lo criaste, le dijo sin rodeos. Ha hecho más por esta familia que tú en toda tu vida. Martín intentó suavizar la situación con una sonrisa falsa. Solo quiero ayudar. No, respondió Stephen con firmeza. No estás ayudando. Martín se marchó antes de que la conversación se pusiera peor. Esa tarde llevé a Grace al terreno. El cielo estaba teñido de naranja por el atardecer, y el aire tenía ese silencio especial que solo aparece en los momentos importantes. No llevaba un discurso preparado, ni un anillo caro. Solo tenía su mano entre las mías y un futuro que empezaba a tomar forma. Fue allí donde le pedí que se casara conmigo. Y ella dijo que sí sin pensarlo. Cuando lo contamos en la granja, la abuela fue directamente a abrazar a Grace con lágrimas en los ojos. Don Héctor asintió con seriedad, como si hubiese estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Tío Stephen me dio una palmada tan fuerte que casi me hizo dar un paso hacia adelante. Esa noche, de pie en medio de mi terreno, entendí algo con absoluta claridad: mi futuro estaría con las personas que realmente se habían quedado a mi lado, con quienes habían apoyado cada paso sin condiciones, con quienes no buscaban aplastarme, sino verme avanzar. Construir la casa se volvió mi rutina. Después de cada turno en el trabajo, cerraba el ordenador, tomaba las llaves y manejaba hasta el terreno. Durante horas me dedicaba a nivelar tierra, clavar, medir, cortar, acomodar. Algunos días la fatiga era brutal. Otros, la noche me alcanzaba y terminaba trabajando bajo una linterna. Grace venía cuando podía. Me ayudaba a medir, sostenía tablas, señalaba errores que yo no había notado, y siempre llevaba comida. Poco a poco se convirtió en parte esencial de ese proceso. Todo iba bien hasta que, una mañana, los gritos de la abuela nos despertaron. Corrimos hacia la cocina y encontramos a don Héctor inclinado sobre la mesa, respirando con dificultad y llevándose una mano al pecho. No había perdido el conocimiento, pero estaba pálido, sudoroso y asustado. Stephen reaccionó al instante. Yo fui por las llaves y lo ayudamos a subir a la camioneta. El camino hacia la clínica se hizo eterno. Él no decía mucho, solo respiraba lento, intentando mantener el control. En la clínica lo atendieron de inmediato. El médico salió un rato después y explicó que no había sido un infarto, pero que había estado demasiado cerca. Necesitaba descanso real, nada de esfuerzos, nada de cabezonerías. Regresamos a casa con instrucciones estrictas y medicamentos nuevos. A don Héctor no le gustaba sentirse frágil, pero la abuela lo miró con esa firmeza que siempre funcionaba. Con eso bastó. Las noticias no tardaron en circular. Esa tarde el teléfono de la abuela empezó a sonar sin parar. La primera llamada fue de Ellen, que empezó a llorar de manera tan exagerada que la abuela tuvo que alejar el teléfono. No puedo creer que esto nos esté pasando, lloraba. Es terrible. No sé cómo voy a soportarlo. La abuela intentó decirle que él estaba estable, pero Ellen no escuchó ni una palabra. Solo habló de ella misma, como siempre. Ni una pregunta por su padre. Después, Martín tomó el teléfono. Con su voz suave y falsa, explicó que por el bien de la familia había que organizarse y que él se encargaría de dirigir la situación. Tampoco preguntó por don Héctor. Ni por la abuela. Ni por Stephen. Ni por mí. Como siempre, solo quería tener el control. Él actuaba como si fuese el único sostén de todo, como si su presencia significara algo después de años de ausencia total. Ni un solo día había colaborado en la granja, pero aún así hablaba con una seguridad que no tenía fundamento. Yo me quedé en el marco de la puerta, escuchando la conversación a medias, sintiendo cómo regresaba ese viejo frío que solía instalarse en el pecho cada vez que aparecían. Mi abuela terminó la llamada antes de que el llanto de Ellen aumentara y llenara toda la casa. A la mañana siguiente, Sophie Bennet llegó en un auto brillante, con los vidrios polarizados como si fuera una celebridad incansable.
Bajó de un salto, vestida con ropa que parecía sacada de una sesión fotográfica, sosteniendo el móvil como si estuviera grabando un episodio de un programa de telerrealidad. Apenas vio a mi abuela, se abalanzó sobre ella con un abrazo exagerado. Escuché sus gritos desde el interior y salí de inmediato. No preguntó por el estado de mi abuelo hasta que terminó de publicar sus actualizaciones en redes sociales. Solo entonces se giró hacia mí. Oliver Bennett, no agobies a la abuela hoy, ¿sí? Ella no tiene por qué soportar tus cambios de humor. Dijo eso con un tono tan superior que me dejó claro que nada había cambiado. Entró a la casa con la actitud de quien cree tener autoridad sobre cada rincón, moviendo cosas sin pedir permiso, diciéndole a mi abuela qué tareas no debía hacer más, aunque, por supuesto, ella misma no hacía ninguna de ellas. Un rato después salió al granero, miró la camioneta de mi abuelo y simplemente anunció: «La necesito. Mi amiga quiere hacer unas fotos con un ambiente rústico, y este camión es perfecto». «No», respondí con calma. «El abuelo no está bien y necesitamos tener el vehículo aquí». Ella bufó. «Ay, Oliver, no seas dramático. Solo serán un par de horas. Ya te dije que no». Extendió la mano hacia las llaves que colgaban en el gancho de la pared. Me adelanté y me puse entre ella y las llaves. Inmediatamente cambió de postura, como si hubiera pulsado un interruptor, pasó del fastidio a hacerse la víctima, subiendo la voz para que mi abuela la oyera desde dentro. «Increíble», proclamó exagerando. «Sigues igual de agresivo que antes. Solo quería ayudar, y tú me atacas». Mi abuela apareció en la puerta, seria y firme. «Sophie, deja las llaves donde están». Ella se quedó atónita, como si no concibiera que mi abuela no fuera a darle la razón. Dejó caer las llaves y salió indignada, murmurando algo sobre lo tóxico que yo era. 20 minutos después, mi abuela recibió una llamada de Ellen. Empezó con voz suave, como siempre que intentaba manipular situaciones. «Yo solo quiero paz en esta familia». Pero pronto intervino Martín, con su discurso habitual. «Después de todo lo que vivimos criando a Oliver, ¿de verdad vas a permitir que trate así a Sophie?». Se escuchaban tan equilibrados, tan razonables, mientras me culpaban sin siquiera reconocer lo que había pasado en realidad. Finalmente, tío Stephen tomó el teléfono. «Ustedes no tienen derecho a hablar de respeto», dijo seco. «No después de desaparecer cuando las cosas se complicaron. No llamen para crear más problemas». Colgó antes de que Martín pudiera replicar. 3 días después, aparecieron en persona, Ellen, Martín y Sophie. Entraron sin preguntar cómo estaba mi abuelo. Martín comenzó: «Solo queremos asegurarnos de que todo se esté manejando correctamente». Ellen cruzó los brazos y me lanzó una mirada como si yo fuera el origen de todos los males. Sophie bajó del auto dispuesta a provocar. «Necesitas aprender a controlarte con la gente», me dijo. «Tu energía siempre es tan negativa». Martín asintió, dándoselas de guía moral. «Tu tío nos dijo que has estado estresado. No puedes desquitarte con tu hermana». Ellen dio un paso al frente. «Deberías disculparte con ella. Solo quería pedir prestada la camioneta». Yo no perdí la calma. No expliqué nada, no supliqué nada y no levanté la voz. «Esta es la casa del abuelo y la abuela», dije. «Si vienen a ayudar, adelante. Si vienen a armar problemas, pueden irse. Yo ya no soy su proyecto personal». Los tres comenzaron a hablar a la vez, Ellen llorando, Martín pontificando y Sophie quejándose. Pero no me moví. No retrocedí ni un paso. Entonces, tío Stephen salió de la casa y se colocó a mi lado, sin decir una palabra. Su presencia bastó. Se marcharon enfurecidos. Meses después, la remodelación de la casa estaba más o menos a la mitad, pero el ambiente se sentía en paz. Grace y yo planeamos una ceremonia sencilla en la granja, solo con amigos, vecinos y quienes realmente formaban parte de nuestra vida. El abuelo la acompañó al inicio del camino, ya que su propio padre vivía lejos. Mi abuela preparó las flores. Tío Stephen armó desde las luces hasta las sillas. No invitamos a Ellen, Martín ni Sophie. No por venganza, sino por tranquilidad. No habían hecho nada para ganarse ese lugar. Aún así, la noticia corrió. Ellen se desmoronó ante la familia extendida, diciendo que le habían robado el derecho de presenciar el día más importante de su hijo. Martín quiso aparecer como el padre sabio y traicionado. Y Sophie convirtió la situación en chisme, subiendo publicaciones sobre la falsa lealtad familiar. Mi abuelo cortó todo eso de raíz. A cualquiera que intentaba hablar del tema le respondía: «No fueron invitados por una buena razón». Y así terminó el asunto. La ceremonia fue pequeña, cálida y auténtica. Grace tenía una expresión tan serena y luminosa que cualquiera podía darse cuenta de que estaba exactamente donde quería estar.
Mientras avanzábamos entre las filas de amigos y vecinos que sí habían estado presentes durante los momentos duros, sentí un peso que había cargado por años finalmente desprenderse. Mi abuela se llevó una mano al pecho, con los ojos húmedos y una sonrisa que no necesitaba palabras. El abuelo, aunque caminaba despacio últimamente, se mantuvo firme, observándonos con ese orgullo silencioso que solo mostraba en ocasiones especiales. Tío Stephen, fiel a su estilo, no hizo ningún comentario sentimental, simplemente me dio una palmada en el hombro que casi me saca del equilibrio, pero que decía más que cualquier discurso. Más tarde, cuando terminó la celebración, Grace y yo dejamos que todos volvieran a sus casas y manejamos hacia la construcción. La noche estaba despejada y el aire frío del campo nos golpeó apenas bajamos de la camioneta. La estructura de la vivienda se levantaba frente a nosotros, aún incompleta, pero sólida como el camino que habíamos decidido recorrer juntos. El terreno detrás se extendía oscuro, solo iluminado por una línea tenue de luna que delineaba los bordes del campo. Nos quedamos un rato bajo el cielo abierto, sin prisas, respirando ese silencio que solo se siente cuando nada ni nadie intenta imponerse. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y yo observé el esqueleto de lo que pronto sería nuestro hogar. No necesitábamos luz ni muebles ni paredes terminadas, solo hacía falta la certeza de que no estábamos repitiendo historias rotas ni prolongando viejas heridas. En ese instante lo entendí con claridad, la familia no era una lista heredada ni una obligación marcada por la sangre. La familia eran los que se quedaban cuando la fachada se desmoronaba, los que no pedían explicaciones para apoyar ni condiciones para quedarse. Los que caminaban contigo aunque hubiese polvo, caos o cimientos sin terminar. Así que permanecimos allí, frente a nuestra futura casa, sintiendo que esa mezcla de cansancio y tranquilidad era el comienzo real de nuestra vida juntos. No necesitábamos aplausos, ni validación, ni espectadores para demostrar nada. Teníamos justamente lo que importaba, a las personas que habían estado cuando de verdad se les necesitaba, y a ninguna de las que solo aparecían para destruir.